Listo. Buenas noches, estimados estudiantes. Bienvenida, Vivi. Vamos a generar la tutoría de la semana 6. Bienvenidos a todos. Le dejo, Vivi, en sus manos nuestro grupo de trabajo. Muchísimas gracias. No sé si pueden ya visualizar mi pantalla. Por favor, me confirman. Vivi. Sí, Sí, listo. por mi lado, Muchas, sí. muchas gracias. Muy buenas noches, estimados y estimadas estudiantes. Es un verdadero placer volver a encontrarnos como cada miércoles. Les doy la cordial bienvenida a nuestra semana número 6 de la asignatura Introducción a la Investigación. Qué rápido pasa el tiempo, ya estamos cerca de culminar nuestro primer bimestre y cada encuentro nos acerca más a convertirnos en profesionales críticos, reflexivos y apasionados por el conocimiento. En esta presente semana continuaremos abordando la unidad 3 que corresponde a epistemología o filosofía de las ciencias, un tema bastante fascinante que nos invita a cuestionarnos cómo nace el conocimiento científico, cuál es su sentido y por qué tiene validez en nuestra sociedad. Más que aprender conceptos, hoy les invito a pensar, analizar y mirar la ciencia desde una perspectiva más profunda y humana. También quisiera invitarles que por favor me apoyen encendiendo sus camaritas porque sé que detrás de cada pantalla hay historias, hay sueños y hay grandes futuros profesionales. Y ver sus rostros hace que esta clase se sienta más cercana, más dinámica y viva. Construyamos juntos un espacio de aprendizaje lleno de participación y de confianza. Siempre muchísimas gracias a las personas que ya tienen encendidas sus camaritas, a Kevin, que ya es infaltable, muchísimas gracias por su presencia. Vamos a abordar la temática del día de hoy. Ahora quiero compartir con ustedes una frase muy interesante para iniciar con nuestra reflexión. Una frase que dice, vivimos en una era de la información, pero no siempre del conocimiento. ¿Qué opinan ustedes respecto a esta frase? ¿Están de acuerdo? ¿Creen que no? ¿Qué podrían opinar respecto a esta frase? Les escucho, por favor. Pueden levantar la manito o directamente encender sus micrófonos. Estimado Andrés, le escuchamos. Listo. Muchas gracias, estimado docente, por darme la palabra. Pienso que en parte sí y en parte no, porque, bueno, ahora no siempre del conocimiento por las fake news que pasan y por los juicios de valor que nosotros estamos teniendo constantemente de acuerdo a las diferentes ramas en las que hay en la era de la ciencia. Entonces, siempre para que sea un conocimiento verídico, debe pasar por muchos procesos para que esa hipótesis necesita ser comprobada, entonces debe pasar por una especie de filtro. Entonces, como dice ahí, vivimos en era de la información. Es verdad porque en todo lado está la información, en redes sociales, en revistas académicas, en los buscadores, en los medios de comunicación en general, pero no siempre nos generan el conocimiento que nosotros estamos buscando, sino debemos nosotros también ocupar la parte científica para de esa manera nosotros saber qué es lo que es verdad y qué es un juicio de valor. Es decir, estar en la objetividad y no entrar en la subjetividad en cuanto a la elaboración de nuestras actividades académicas que realizamos diariamente. Así es, estimado Andrés. Muchísimas gracias. Muy acertada su opinión. Estimada Jessica, le escuchamos, por favor.
Ya le dicen, de acuerdo a la frase, yo pienso que, o sea, ahora en esta era digital hay demasiada información que cada persona puede leer o ver, pero sin embargo no pone en práctica lo que es ¿cómo le puedo ver? Lo que realmente es necesario aprender, por ejemplo, solo decimos o leemos, pero sin embargo no nos centramos en eso ni vamos a profundizarlo. Muchísimas gracias, estimada Jessica. ¿Alguien más que desee opinar respecto a esta frase? ¿Alguien más? Estimada Jocelyn, le escuchamos. Buenas noches. Sí me pareció muy interesante la frase porque tenemos una información que nos bombardea minuto a minuto. Por ejemplo, en nuestros teléfonos tenemos información de Instagram, Facebook, TikTok y asimismo estamos siempre scrolleando, ¿no? Pero la verdad es que mucha de esa información es información sin valor. Mucha de esa información no tiene argumentos, no tiene fundamentos, porque ahora cualquier persona puede subir videos de información a las redes sociales. Entonces, el conocimiento es escaso cuando hay tanta información, pero hay muy poca que es verídica y muy poca que es comprobable. Entonces, es deber de nosotros buscar la información real y buscar fuentes reales de información. Eso es lo que pienso. Muchísimas gracias, estimada Jessica. Así es, ustedes han aportado valiosas ideas en esta noche. Actualmente vivimos, como mencionaban ustedes, rodeados de mucha información, de datos, de noticias, de opiniones y contenido que vemos a diario, ya sea en redes sociales, en páginas web o videos. Sin embargo, no todo lo que leemos o escuchamos, como mencionaba Andrés, está comprobada o tiene bases científicas confiables. Tener información no siempre significa tener conocimiento. Por ejemplo, imaginemos una situación cotidiana. Una persona está revisando TikTok o alguna otra red social que tomar agua con limón en ayunas cura todas las enfermedades. Muchas personas comienzan a compartir esa información porque alguien lo dijo o porque alguien lo hizo viral. Pero esa afirmación no tiene evidencia científica. Ha sido investigada, existen estudios que comprueben o que respalden esa afirmación. Aquí es donde aparece la importancia de ustedes como futuros profesionales de analizar y enseñar a sus estudiantes a analizar y a validar esa información antes de creerla y sobre todo antes de difundirla. Justamente de eso se ocupa la epistemología, que es la rama de la filosofía que estudia cómo construimos el conocimiento y cómo podemos comprobar si algo es verdadero o confiable. Recordando lo que revisamos en la clase anterior, Piaget clasificó distintos tipos de epistemología según el grado de comprobación científica. Él nos mencionaba la epistemología metacientífica, la que reflexionaba sobre el conocimiento que nosotros tenemos. La epistemología paracientífica, que estaba basada únicamente en creencias, experiencias, opiniones, pero que justamente no tiene esa evidencia comprobable. Y la epistemología científica, que se fundamenta en la investigación, la observación y la comprobación de hechos. Con esta reflexión comprendemos que no basta con recibir información. Lo verdaderamente importante es aprender a analizarla, cuestionarla y verificarla. Solo así
podemos construir conocimientos más críticos, confiables y útiles para nuestra vida académica y para nuestra vida cotidiana. Ahora vamos a hablar sobre los problemas que le competen a la epistemología. Pero antes es importante entender algo muy presente en nuestra vida diaria: la pseudociencia. La pseudociencia hace referencia a las ideas o prácticas que parecen científicas, pero en realidad no tienen ni pruebas, no tienen estudios que la respalden. Por ejemplo, seguramente alguna vez han escuchado o hemos escuchado frases como: ponte una pulsera roja y se quitará el dolor de algo o evitará la mala suerte. O una amiga mía creía mucho en lo que es la astrología y decía, hoy estamos en Mercurio retrógrado y mi semana seguro va a ser fatal. Aunque muchas veces lo crean, eso no significa que sea verdad científica, porque no está comprobado. Por eso la epistemología estudia cómo se construye y cómo se valida ese conocimiento científico. Y dentro de ella existen varios problemas epistemológicos. No son problemas como algo malo, sino grandes preguntas que nos ayudan a pensar de manera crítica. Entonces, la pseudociencia está relacionada casi como revisábamos la clase anterior, la epistemología paracientífica de Piaget, que decía que son creencias y opiniones. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo de pseudociencia, aunque ya les di algunos, que en este momento yo digo, todos los hombres son infieles. Ya me vio Kevin Yandrés por ahí. Pero en realidad es una opinión, pero no tiene una evidencia científica como tal. Eso sería una pseudociencia. Ahora vamos con el problema de la verdad. Esto es respecto al problema del conocimiento, si es verdadero o no es. Este problema se pregunta, ¿cómo sabemos si el conocimiento que tenemos es verdadero? Muchas veces creemos algo solo porque mucha gente lo repite durante años. Por ejemplo, durante años se decía que si salimos con el cabello mojado o dormimos con el cabello mojado, podríamos enfermarnos. Pero realmente, bajo evidencia científica, los resfriados son causados por virus, no por el cabello mojado. Otro ejemplo muy actual ocurre en TikTok o en Facebook, donde aparecen consejos de salud milagrosos. Toma esta bebida y bajarás 10 kilos en una semana. La epistemología nos enseña a no creer todo automáticamente, sino buscar pruebas y verificar esa información, porque algo puede sonar convincente y aún así ser falso. Además, la ciencia entiende que la verdad puede cambiar con nuevas investigaciones. Quizás hoy se conoce bajo investigaciones ciertas cosas, pero mañana las investigaciones avanzan y cambian esos resultados. Antes se pensaba que el estrés no afectaba tanto al cuerpo. Hoy sabemos que puede provocar enfermedades tanto físicas como emocionales. Entonces, el problema de la verdad hace referencia a cómo sabemos si el conocimiento que tenemos es verdadero o no es verdadero. Ahora vamos por el problema del método. Aquí la pregunta es, ¿cómo comprobamos que el conocimiento realmente funciona? La ciencia necesita un proceso ordenado: observar, investigar, experimentar
y analizar los resultados. Por ejemplo, imaginemos que un estudiante, voy a tomar el nombre, que dice Jocelyn, yo estudio escuchando música y eso me ayuda a mí a concentrarme más. Eso puede ser cierto para Jocelyn, pero para afirmar que la música mejora la concentración de todos los estudiantes, se necesitaría investigar a muchas más personas, hacer pruebas, someter a una metodología rigurosa, a pruebas estandarizadas. Entonces, la epistemología nos recuerda que una experiencia personal no siempre es suficiente para demostrar algo científicamente, porque a mí me pasó, no siempre significa que funcione para todos. Entonces, el problema del método hace relación que se debe comprobar mediante métodos rigurosos y si estos métodos realmente pueden comprobar que esa información es verídica o no. Ahora vamos con el problema del origen del conocimiento. El problema del origen del conocimiento, aquí nos preguntamos de dónde viene ese conocimiento que sabemos. Aprendemos, varios filósofos y pedagogos nos mencionan que aprendemos de dos maneras principales, por experiencia y por razonamiento. Por ejemplo, un niño, un niño aprende que el fuego quema, pero muchas veces no porque alguien se lo explica, sino porque él se acercó al fuego y se quemó. Entonces, por esa experiencia, él aprendió. Igualmente, un estudiante aprende ciencias leyendo teoría, sí, pero también realizando experimentos en el laboratorio. Es decir, aprendemos tanto mediante experiencias como reflexionando sobre ellas. Entonces, el conocimiento tiene dos formas de origen, de la experimentación y de la lógica. Ahora vamos con los problemas del límite del conocimiento. Aquí la pregunta es, ¿la ciencia puede explicarlo todo? La ciencia ha avanzado muchísimo. Puede enviar cohetes al espacio, pueden crear vacunas o incluso la inteligencia artificial es un avance fenomenal. Pero hay cosas que todavía no puede explicar completamente. Por ejemplo, la ciencia puede estudiar qué ocurre en el cerebro cuando alguien se enamora, pero no puede medir exactamente lo que una persona siente cuando ama a alguien. También puede explicar cómo funciona el cerebro durante el sueño, pero no el significado emocional de ese sueño. La epistemología nos ayuda a entender que la ciencia es muy poderosa, pero también tiene límites. Entonces, el conocimiento también tiene su límite. Ahora vamos por la parte de el problema ético del conocimiento. La epistemología también nos ayuda a reflexionar sobre el uso que le damos a ese conocimiento. La pregunta aquí sería, ¿todo lo que podemos hacer científicamente debemos hacerlo? Por ejemplo, hoy la inteligencia artificial puede crear imágenes, copiar voces o incluso reemplazar ciertos trabajos de los seres humanos. Entonces surge una pregunta importante. ¿Hasta qué punto eso beneficia a las personas y hasta qué punto podría perjudicarnos? Lo mismo ocurre con la genética o el manejo de datos personales. La ciencia y la tecnología deben avanzar, sí, pero con responsabilidad y con ética.
No sé si escucharon hace tiempos, creo que hace unos 8 meses, en donde la chica había cometido un asesinato y ella había realizado un audio de la voz de la persona a la que asesinó con inteligencia artificial. Y entonces ella hacía creer a los familiares de la oxisa que la señora estaba bien y estaba viva. En ese caso, ese sería el problema ético del conocimiento. Se utilizó un conocimiento, pero para perjudicar. Los problemas epistemológicos son preguntas profundas que nos ayudan a comprender cómo funciona el conocimiento científico. Gracias a ellos aprendemos a no creer todo lo que vemos en Internet, diferenciar ciencia de pseudociencia, analizar críticamente la información y usar el conocimiento de manera responsable. Analizar críticamente la información y usar el conocimiento de manera responsable, porque la epistemología no busca complicarnos la vida, sino más bien enseñarnos a pensar mejor en un mundo lleno de información, opiniones y noticias que muchas veces parece verdad, pero no siempre lo son. Y ahora me gustaría escucharles a alguien de ustedes. Aquí la mayoría están en carreras de educación. ¿Cómo usted aplicaría un conocimiento ético en el aula de clases? ¿Qué me dicen, estimados y estimadas? Me gustaría escucharlos. ¿Cómo aplicar éticamente ese conocimiento en las aulas? Por favor, pueden levantar la manito o directamente abrir su micrófono. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo aplicar éticamente ese conocimiento en las aulas? Aquí tengo futuros docentes. ¿Qué nos dicen los futuros docentes? Me gustaría escucharles, estimados y estimadas. ¿Cómo usar ese conocimiento éticamente? Estimado Andrés, le escuchamos. Ya, bueno, se me viene una problemática ahora, como es el bullying en las partes de las escuelas y en los colegios. Entonces, para poder, obviamente, saber el cierto, o sea, la cantidad de estudiantes que sufren bullying durante en la escuela o en el colegio, se necesita hacer encuestas. Entonces, durante esas encuestas o en esas entrevistas tenemos que mencionarle a a los estudiantes que es estrictamente confidencial esos datos, solo es para saber cuántas personas, solo las personas, pero no los nombres, sino simplemente las personas que sufren bullying en clases, ya sea en la escuela o en el colegio. Muchas gracias, estimado Andrés. Estimado Elvis, le escuchamos. Buenas noches con todos, profesora, y qué gusto. Yo opino que aplicar éticamente el conocimiento sería en historia, aplicar la historia como para conocer los errores del pasado, todo lo referente a lo malo que ha hecho la humanidad a lo largo del tiempo. Entonces, enseñar eso para en el aula, como por ejemplo, eh, pongo un ejemplo ya, la Segunda Guerra Mundial, en la época de los nazis, sobre que enseñaban el racismo, cosas que eran éticamente incorrectas o malas. Entonces, en medio, conociendo más o menos la historia, podríamos aplicar en las aulas, por ejemplo, el pensamiento crítico, el respeto, eh, todo lo referente a lo moral y éticamente correcto. Yo opino eso. Muchísimas gracias, estimado Elvis.
Estimada Jessica. Bien, dicen, a ver, yo pienso que como futura docente aplicar un conocimiento ético sería pues con los niños pequeños enseñándoles a actuar con valores como el respeto, la responsabilidad, la honestidad para que logremos tener esa convivencia y un aprendizaje quizá correcto para que ellos en su futuro sean personas de bien formadas y puedan contribuir y ayudar a la sociedad. Gracias, dice. Muchísimas gracias, estimada Jessica. Ahora vamos a participar en la siguiente actividad. Alguien, por favor, que me pueda ayudar leyendo la primera pregunta y las respuestas, y ustedes me ayudarán mencionando cuál creen que es la opción correcta y por qué. Por favor, que alguien me ayude con la lectura de la primera. Estimado Kevin, le escuchamos. Mm, Basarse en métodos racionales y verificables. ¿Cuál es el origen del conocimiento humano? ¿Las tres? Sí, ¿Las tres las esta leo? primero, por favor. Sí, la de la pseudociencia se caracteriza por y las tres opciones. Ya. Dice, basarse en métodos racionales y verificables. Presentarse como ciencia, pero sin evidencia comprobable. Rechazar cualquier tipo de creencia o emoción. Dice, Muchas gracias, estimado Kevin. Esa es la primera pregunta. La pseudociencia se caracteriza por, ¿qué opción creen que será la correcta y por qué? Estimado Andrés. Bueno, tal vez creo que es la presentarse como ciencia, pero sin evidencia comprobable, porque la ciencia, o sea, la pseudociencia es como un distractor, pero no tiene, o sea, parece que es comprobable, es verificable, pero no es cierto, porque es como usted nos decía que la manilla roja es para el mal de ojo, pero en realidad no es así, sino solo es una creencia de la gente, de las comunidades, pero no es así porque no se ha comprobado científicamente. Muy bien, muchas gracias. Andrés nos dice que para él es presentarse como ciencia, pero sin evidencia comprobable. ¿Alguien tiene una opinión diferente o apoyan a Andrés? Pueden también escribir por el chat. ¿Estoy de acuerdo con Andrés o no? Aquí Jocelyn nos dice que es la segunda, o sea, que está de acuerdo con Andrés. ¿Qué dicen ustedes? ¿Será esta o no? Estimada Jessica. Sí, dicen, yo estoy de acuerdo con el compañero, dijo, porque como no sabía el significado de la palabra, también consulté y tiene similitud y referencias con lo que está ahí en las opciones. Muy bien, muchas gracias. Jessica dice que sí. Carla dice que sí, está de acuerdo. Y Gabriela dice que sí. Vamos a verificar. Sí, efectivamente, la respuesta es la correcta. Ahora ayúdenme, por favor, con la lectura de la pregunta 2 y las opciones de esta pregunta. Estimada Carla, por favor, adelante. El problema de la verdad busca responder: uno, ¿cuál es el origen del conocimiento humano? 2, ¿cómo saber si algo que creemos o afirmamos es realmente cierto? 3, ¿qué métodos usa la ciencia para?
obtener datos? Muchas gracias, estimada Carla. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál sería la respuesta de esta? El problema de la verdad busca responder. El problema de la verdad del conocimiento. ¿Este conocimiento es verdadero, no es verdadero? Opción uno, dos o tres. ¿Qué dicen ustedes? ¿Será uno, dos o tres? El problema de la verdad. ¿Cuál será? ¿Este conocimiento es verdadero? ¿No es verdadero? Problema de la- Mm, El uno, el primero, La dos listen. es el origen del conocimiento. ¿Cómo se A ve? ver, Kevin nos dice la uno. Por ahí escuché la dos. La dos La dos listen. Yo creo listen. que es la dos porque cuando hablamos del problema de la verdad, siempre vamos a tener que preguntarnos si estamos seguros de lo que realmente escuchamos o leemos, ya sea en las redes sociales, de cualquier información que genere y que esté publicada. Es Muchas la dos gracias, estimada. listen. Porque el problema de la verdad no solamente se crea el conocimiento, sino que también se busca el método para poder verificar si son reales o falsos, para así tener algo en cuenta, si esto es verdad y si esto afirma. Sí. Muchas gracias, estimada Pierina. Vamos a verificar exactamente. La respuesta era la 2. Ahora vamos con dos preguntitas más. Alguien que me ayude, por favor, con la lectura de la pregunta 3 y de sus Prim- opciones. Yo le ayudo. Determinar el conocimiento. Listo, estimado Jimmy, le escuchamos. Luego nos ayuda Pierina. Completa la idea. El problema de los límites del conocimiento se refiere a determinar qué conocimientos son verdaderos, analizar la relación entre razón y experiencia, reconocer que la ciencia no puede explicar absolutamente todo. Ya, mis estimados estudiantes, ¿qué opinan ustedes? ¿Cuál será la respuesta a esta pregunta? ¿Será la uno? ¿Será la 2? ¿Será la 3? Es la A tercera, ver, profe. aquí Carla me La dice la tercera 3, es, 3. La tres listen. Elvis me dice la 3. A ver, vamos a verificar si es la 3. Así es, era la respuesta 3. Muy bien. Ahora Pierina nos iba a ayudar con la lectura de la siguiente pregunta, Sí, por listen. favor. El problema ético del conocimiento nos enseña que añadir respuesta a todo lo que puede investigarse debe hacerse sin restricciones. El conocimiento debe usarse con responsabilidad y respeto a los valores humanos. La, la ética no tiene relación con Muchísimas gracias, estimada Pierina. la dos. ¿Qué dicen? La dos listen. Me dice Kevin la 2, me dijo alguien más la Yo también digo 2. que La dos es, Pierina la también dos me listen. dice la 2. ¿Están seguros? sí, porque se tiene que usar con Sí, conocimiento. listen. Sí, todos están de acuerdo. ¿Alguien tiene una opinión diferente? Vamos a verificar si es la 2. Así es. Era la 2. Muy bien. Solo era como para
probarles nomás. Ya ven, ya estamos practicando para el examen bimestral. Ahora vamos Dice, con, dígame, estimada, alguien que haya hablado. Perdón, no vi yo, quién es. quería que me explique con un ejemplo la última pregunta y la respuesta, por favor. Un ejemplo así corto, no sé qué me puede explicar. Era de la ética, me Sí. parece. El problema ético del conocimiento nos enseña. Por ejemplo, que el conocimiento que nosotros apliquemos, debemos aplicarnos bajo valores éticos. Si es que yo estoy en mi aula de clases y se produce una pelea entre dos estudiantes y resulta que un estudiante es mi familiar y yo, porque es mi familiar, no actúo con objetividad, sino más bien yo le acuso al otro estudiante. Digo, no, mi hijo, tú tuviste la culpa, no, él te pegó porque tú mismo te buscaste y no, tú tienes una amonestación, tú tienes una esquela. Entonces, yo como profesional no estoy actuando ética porque un profesionalismo ético, un conocimiento ético, debería mirar la situación tal cual es y no porque es mi familiar, a lo mejor yo hacerme para mi familiar, sino buscar hacer justicia en ese problema. Entonces, el problema ético del conocimiento es que muchas veces hay mucho conocimiento, pero eso lo utilizamos para dañar en vez para ayudar a construir. Como alguien nos mencionaba del problema de la Segunda Guerra Mundial de Alemania nazi. Ahí existían médicos, existían ingenieros, existían un montón de profesionales, los cuales hacían cámaras de concentración para torturar a la gente. Entonces estaban aplicando ese conocimiento, pero para destruir, no para construir. Entonces no se olviden, estimados y estimadas estudiantes, que siempre ese conocimiento lo apliquemos para hacer el bien. No sé, estimada, si la que me realizó la pregunta está claro. Clarísimo, gracias. Ahora vamos con la siguiente parte, que es los aspectos que deben ser considerados en una auténtica epistemología. Ahora vamos a hablar de 5 aspectos fundamentales que necesita la ciencia para construir conocimientos verdaderos y confiables. Y aunque los nombres suenen complejos, en realidad todos están presentes en nuestra vida cotidiana. Porque la ciencia no solo consiste en descubrir cosas, sino también en pensar correctamente, usar bien las palabras, entender la realidad, actuar con ética y explicar las cosas de manera clara. La primera es la lógica de la ciencia, pensar con orden. La lógica es como el GPS del pensamiento científico. Nos ayuda a razonar correctamente y evitar conclusiones apresuradas. Por ejemplo, imaginen esta situación cotidiana. Un estudiante, voy a poner el ejemplo, perdón que me tome el nombre, Andrés, reprueba el examen, saca un 1 en el examen de introducción a la investigación. Y Andrés dice, es que la profesora me tiene mala voluntad, yo por eso me saqué 1. Pero cuando revisamos el examen, nos damos en cuenta de que tiene varias respuestas que no están bien, que no está presentando las tareas, que está faltando a las tutorías. Entonces, la lógica nos ayuda a analizar los hechos antes de sacar conclusiones emocionales. Entonces, por lógica,
mirando todo eso, digo, no, o sea, no es que la profesora ha tenido mala voluntad con Andrés, sino es que Andrés ha hecho todo para perder la asignatura. Otro ejemplo muy común sería que muchas personas dicen, tome té de jengibre y eso me quitó la gripe. Entonces dicen, el jengibre cura la gripe, pero quizá la persona mejoró por otros aspectos, porque descansó, porque durmió mejor, porque tomó un medicamento o simplemente su cuerpo ya llegó al límite del virus y se mejoró automáticamente. Entonces, la lógica nos enseña a no confundir coincidencia con causa, porque no todo lo que pasa significa automáticamente que una cosa provocó la otra. Entonces, no sé si han escuchado, tenemos una palabra muy común que decimos, lógico. Entonces, claro, es la lógica de la ciencia no es muy complejo, sino es el tema de pensar con lógica, que por lógica se dan ciertas cosas. La siguiente es la semántica de la ciencia, hablar con claridad. La semántica se enfoca en el significado de las palabras. En ciencia, usar mal una palabra puede cambiar completamente el sentido de la idea. Por ejemplo, hoy en redes sociales escuchamos frases como esa persona tiene malas vibras o este cuarzo tiene energía positiva. Suena científico porque usa palabras como energía, pero en física la energía tiene otro tipo de significado. Es exacto, medible. Otro ejemplo cotidiano, no es lo mismo decir tengo ansiedad, porque la ansiedad sabemos que es un problema muy grave, que tiene ciertos síntomas, que necesita de medicación, de tratamiento psiquiátrico, psicológico. Entonces, muchas veces de una mínima cosa digo, tengo ansiedad, pero en realidad quizás no tenga ansiedad, sino simplemente esté nerviosa por un examen. Hay muchas veces usamos términos sin comprender realmente el significado de esas palabras. La semántica nos enseña entonces que hablar con precisión es importante para no confundir información real con creencias o modas, porque una palabra mal usada puede hacer que algo falso parezca verdadero. Entonces, la semántica en la ciencia, en resumen, sería hablar con claridad. Cuando ustedes, por ejemplo, ya van avanzando poco a poco, vayan a realizar su trabajo de titulación, tesis, pues tienen que hablar con la semántica en la ciencia, es decir, con claridad. Usar los términos adecuados para que puedan expresarse mejor y se pueda entender adecuadamente. Ahora vamos con la ontología de la ciencia. La ontología de la ciencia es qué existe realmente. La ontología se pregunta qué cosas existen de verdad y pueden comprobarse. Por ejemplo, antes cuando alguien se enfermaba, muchas personas pensaban que era un castigo divino o era mala suerte. Hoy sabemos que muchas enfermedades son causadas por virus, por bacterias o problemas genéticos que pueden estudiarse científicamente. Otro ejemplo cotidiano es que antes algunas personas creían que el estrés solo estaba en la mente, pero hoy la ciencia ha demostrado que el estrés afecta el cuerpo, el corazón, el sueño y hasta el sistema inmunológico. Entonces, la ontología nos ayuda a diferenciar entre creencias, opiniones y cosas que realmente pueden demostrarse. Nos enseña que la ciencia trabaja con evidencias, no solo con suposiciones. Entonces, la ontología es qué existe realmente. Ahora vamos con la axiología de la ciencia. La axiología de la ciencia quizá ustedes lo ven y se puede ver con una terminología bastante a veces complicada, pero no lo es.
Esto hace referencia a los valores dentro de la ciencia, como hablábamos hace rato de la ética en el conocimiento, algo parecido. La axiología habla de los valores éticos que deben guiar el conocimiento científico, porque saber mucho no sirve de nada si ese conocimiento se usa para hacer daño. Por ejemplo, imaginemos que una farmacéutica descubre un medicamento, pero oculta los efectos secundarios que a la larga son muy graves. Y lo hace eso solo para ganar mucho dinero. Esto sería científicamente incorrecto y éticamente irresponsable. Otro ejemplo actual ocurre con la inteligencia artificial. La tecnología puede ser muy útil, no lo decimos que no, pero también es muy peligrosa si se usa para manipular imágenes, difundir noticias falsas o invadir la privacidad de otras personas. Ahora usted ingresa en redes sociales y usted mira fotografías que son creadas con inteligencia artificial que muchas de las veces son muy realistas. Entonces, eso está invadiendo la privacidad y es un conocimiento antiético porque a veces se utiliza para hacer el daño a otras personas. Entonces, la axiología nos recuerda que la ciencia debe estar al servicio de las personas, de la vida. El conocimiento necesita ética, honestidad y responsabilidad. Ahora vamos con la última, que sería los criterios sobre la estética de la ciencia. Esto hace referencia a la belleza de comprender, aunque parezca un poco extraño. La ciencia también tiene belleza. No hablamos de pinturas o música, sino de una belleza, de una explicación sencilla que logre explicar cosas complejas. Por ejemplo, como cuando vemos cómo funciona el Internet, los celulares o los GPS, o ahora estaba revisando y me salió un anuncio en TikTok que había unos smartwatch, unos relojes inteligentes en los cuales reemplaza el celular. Es una cosa muy pequeña y usted puede hacer llamadas, tomar fotografías. Entonces es un invento, wow, súper asombroso, ¿no? Entonces ese invento como que tiene esa belleza porque detrás de las fórmulas, de teorías muy complejas, pero organizadas de una manera tan precisa que todo funcione así casi perfecto, tiene esa belleza. Otro ejemplo, piensen en cómo una receta de cocina bien explicada puede hacer que cualquier persona prepare un plato delicioso. Eso también tiene cierta belleza en la claridad, el orden y la armonía. En ciencia ocurre lo mismo. Las mejores teorías suelen ser las más simples y claras, porque una buena explicación no busca complicar, sino entender. Una auténtica epistemología entonces necesita 5 pilares esenciales: la lógica, pensar correctamente; la semántica, usar bien las palabras; la ontología, comprender qué es real y qué no lo es; la axiología, actuar con ética y con valores; y la estética, para explicar las ideas con claridad y con armonía de manera que funcione. Y aunque parezcan conceptos filosóficos muy lejanos de la realidad, están presentes todos los días. Cuando analizamos información en redes sociales, cuando cuestionamos noticias falsas, cuando investigamos para una tarea o cuando decidimos en qué creer. Porque hoy más que memorizar información, necesitamos aprender a pensar críticamente. Y eso precisamente es lo que busca la epistemología. La ciencia no solo busca respuestas, también busca pensar bien, hablar claro, entender lo real, actuar con valores y explicar con belleza.
Ahora vamos a visualizar unas frases donde hay errores epistemológicos. Ustedes deben detectar cuál es el error y decir a qué aspecto pertenece. Recuerden, tenemos lógica, semántica, ontológica, axiológica y estética. No sé si alguien, por favor, me ayuda con la lectura de la primera, que es esta planta. Esta planta creció sin nada de luz, así que las plantas no necesitan sol. Continuó. Ahí, por favor. ¿Qué dicen ustedes? Esta afirmación, ¿a qué pertenecería? ¿Lógica, semántica, Eh, ontológica, axiológica o estética? Sería en un error ontológico. Ontológico, nos dice el estimado Elvis. ¿Alguien más? Analicemos la afirmación. Esta planta creció sin nada de luz, así que las plantas no necesitan sol. ¿Qué dicen ustedes? ¿Alguien más o en el chat? Les leo. También podría ser semántica. Nos dice semántica. ¿Qué dicen ustedes? Semántica. A ver, vamos a visualizar. Esta corresponde a lógica. Y ustedes me dirán, ¿por qué corresponde a lógica? Porque miren, leamos detenidamente. Esta planta creció sin nada de luz, así que las plantas no necesitan sol. No es una afirmación que tenga lógica. ¿Ya? Ahora vamos con la siguiente. Por favor, alguien que me ayude con la lectura de la siguiente. Este imán tiene energía positiva y buenas vibras. A ver, ¿esa cuál sería? ¿Semántica, ontológica, axiológica o estética? ¿Qué dice? Axiológica. Axiológica nos dice estimado Kevin. A ver, este imán tiene energía positiva y buenas vibras. ¿Qué dicen ustedes? ¿Hay alguna otra opinión? Semántica, La semántica. ontológica, axiológica. Es semántica. Semántica, me dice Carlita y me dice Michelle. Vamos a ver. Así es, esta es semántica. ¿Por qué? Porque no está escrita de manera adecuada. Ahora, vamos con la siguiente. Alguien que me ayude, por favor, con la siguiente. Esta teoría es muy confusa, pero mientras funcione no importa si se entiende. A ver, entonces, ¿qué sería? Sería ontológica, axiológica o estética. ¿Qué dicen ustedes? Esta teoría es muy confusa, pero mientras funcione, no importa que se entienda. ¿Qué dicen ustedes? ¿Será ontológica, axiológica o estética? Vamos a revisar. Ontológica. Y ontológica. Ontológica nos dice. Esta corresponde a estética. ¿Por qué? Porque es una idea bastante confusa y no comunica esa belleza que requiere. Vamos rapidito por las últimas. Las enfermedades son castigo de los dioses.
¿Qué dicen ustedes? ¿Ontológica o axiológica? Ontológica. Ontológico. Ontológica. Nos dicen ontológica. Así es, ontológica. Y la última, un investigador cambió los resultados para que su experimento diera bien. Axiológica. Axiológica, muy bien. Así es. Bueno, hoy comprendimos que la epistemología no es algo lejano, ni exclusivo de filósofos o científicos. Está presente cada vez que cuestionamos una noticia, buscamos pruebas o intentamos descubrir si algo realmente es verdadero o no. Los problemas de la epistemología, la verdad del método, el origen del conocimiento, sus límites, su validez y la ética, nos enseñan a pensar más allá de las apariencias ni a no creer en todo lo que vemos o escuchamos. Vivimos en una época donde la información nos sobra, como mencionábamos al inicio, pero muchas veces falta ese pensamiento crítico. Las redes sociales pueden convertirse en una opinión en verdad o en una pseudociencia disfrazada de conocimiento. Por eso la epistemología es tan importante, porque nos ayuda a diferenciar entre creer, saber y entre lo que impresiona y lo que realmente tiene fundamento. En definitiva, la epistemología nos deja una gran reflexión. Aprender a pensar bien también es una forma de transformar la realidad y actuar con responsabilidad. Bueno, mis queridos chicos, que tengan una noche llena de bendiciones. Muchísimas gracias por acompañarme en esta clase y compartir sus ideas con tanta participación y entusiasmo. Recuerden que cada pregunta, cada opinión, cada reflexión tiene valor, porque aprender no es solo memorizar, sino atreverse a pensar, cuestionar y comprender. Hoy hablamos de epistemología, pero va más allá de la teoría. Nos lleva una gran enseñanza. Pensar bien también es una forma de hacer el bien. Nunca dejen de creer en su capacidad de aprender, crecer y transformar la realidad a través del conocimiento. Y antes de despedirme, quiero invitarles cordialmente a taller de Norma Zapa, séptima edición, que realizaremos el día de mañana a las 6 de la tarde. Estoy segura de que será un espacio muy útil y práctico y enriquecedor para todos. Muchísimas gracias por su presencia y su atención. Perdón, creo que hoy hablé de más. Estimada Janet. Gracias, mi querida Baby. Bueno, creo que quedó clarísimo el tema. Muchas gracias. Siempre se aprende mucho con Vivi y comprendemos el tema de mejor manera. No sé si tienen alguna inquietud. Recordarles solo que el día domingo se cierra el espacio de entrega de la actividad correspondiente al aprendizaje práctico experimental. Estamos trabajando con una página web a través de la herramienta Google Site. Voy a compartir pantalla de forma rapidita. La semana pasada se les había explicado cómo elaborar el trabajo. Esta semana lo único que nos queda pendiente es desarrollar cómo vamos a publicar o explicar cómo vamos a publicar este trabajo ya desarrollado, ¿no es cierto? Entonces, para recordarles de manera rapidita, en su trabajo debe estar en el lado superior izquierdo su nombre completo, en la medida de las posibilidades su imagen, su foto, ¿sí? Porque ahí es donde voy a registrar que es su trabajo, es su participación. El título, habíamos aprendido a poner la imagen o fondo de pantalla, se podría decir, en el título. Habíamos mencionado que para poner la información en forma redactada, vamos a hacer clic en el cuadro de texto para subir las actividades que tenemos, las imágenes
Simplemente vamos tomando cualquiera de los bloques de contenidos de acuerdo a la necesidad y vamos subiendo, ¿no es cierto? Cada vez que queremos subir una imagen, pues simplemente es cuestión de hacer clic en más y o subimos la actividad que tengamos dentro de nuestro computador, la imagen que querramos compartir. Por ejemplo, voy a compartir esta imagen. Vamos a compartir esta imagen, ¿ya? Entonces ahí está la imagen. Redactamos en el espacio que me permite redacción y completamos la información. Así vamos a subir la infografía, vamos a subir la línea de tiempo y las imágenes de los representantes de la epistemología. Como ustedes ven, pueden subir la información sin ningún problema. El momento que trabajamos con el video, simplemente copiamos el enlace y lo subimos a través de esta pestaña que dice insertar. Ahí copiamos el URL y automáticamente se sube nuestro video, ¿no es cierto? Entonces, ya hecho eso, vamos a hacer clic en publicar. Una vez publicado, se me va a habilitar esta imagen que dice copiar enlace de un sitio web publicado. Esta cadenita se podría decir. Hacemos clic ahí y me va a generar mi enlace, ¿sí? Simplemente copiamos este enlace y ya copiado el enlace, nos vamos a nuestra aula virtual, ¿no es cierto? Entonces me voy al aula virtual, me voy al espacio tareas. En el espacio tareas voy a escoger, a elegir mi actividad, que sería la actividad práctico experimental, ¿sí? Ingreso aquí y hacia el final de la explicación tengo este espacio que dice texto. Hago clic en texto y se me va a habilitar esta pestaña. Simplemente copio mi enlace y hago clic para que se habilite. Y una vez que hago clic ahí, me voy hacia la parte baja, pongo clic en que esta entrega es elaborada por mi persona, es mi propio trabajo y presento la tarea. Aquí hago clic donde dice presentar la tarea y automáticamente voy a poder visualizar esta información. ¿Ya? Entonces, esa es la manera de subir su trabajo. Por favor, no copie de la parte superior el enlace, porque si usted copia desde la parte superior del Google Site, simplemente no voy a poder visualizar yo ese trabajo. Sí, copie desde el enlace que genera el sistema. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿No? Listo, entonces. No me queda más que agradecerles por su tiempo, por compartir este espacio tanto con Viviana como conmigo. Y si Dios nos permite, nos vemos la próxima semana. No se olviden, hasta el día viernes está habilitado hasta el día domingo, perdón, está habilitado el sistema para subir su tarea. Que tengan muy buena noche, que Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana. Jocelyn, escucho. Buenas noches. Buenas noches, profe. Yo solo quería saber, aún no nos revisa la tarea anterior, porque yo le estaba revisando y aún no hay la calificación. Mija linda, le pido mil disculpas si todavía no está revisada. Tengo 400 trabajos que revisar. Ya, Entonces estoy revisando poquito a poquito porque como ustedes saben hay que leer, hay que revisar y estoy avanzando. Denme un poquito de tiempo y les agradezco su paciencia, ¿sí? Ojalá está este fin bien. de semana ya pueda alcanzar con la revisión. Ya, ¿Sí? dice, Por gracias. favor. Listo, muchas gracias. Bueno, buena noche entonces. Carla, le escucho. Buenas noches. Disculpe, profe. ¿La infografía es necesariamente realizarla desde una plataforma digital o puedo hacerla yo misma en Word, le capturo y le subo como No hay imagen? problema, podría hacerlo de manera manual también, no hay problema. Ya, profe. Listo, Carla. Carla, buenas noches. Carla con C. Buenas, buenas noches, Magíster. Yo estoy confundida en la infografía. La infografía es una cosa y la línea de tiempo es otra, ¿verdad? Sí, son dos diferentes.
En la Ya, línea de muchas tiempo gracias. le pido la historia de la epistemología y en la infografía me parece que es la importancia de la epistemología. Ya, sí, ¿Sí? sí, Magister, Son, muchas gracias. son dos actividades. Listo, Carlita. Buenas noches. Entonces, ahora sí, Vivi, buenas noches. Que Dios le bendiga. Que le vaya muy bien el día de mañana y estaremos puntualitos 6 de la tarde. Que tengan buena Muchas noche. El gracias. enlace del taller de Viviana podemos encontrar en el espacio anuncios. Sí, ahí dice taller normas APA para que ustedes ingresen y ahí tienen el enlace para participar. Que tengan buena noche. Que Dios les bendiga. Hasta mañana. Gracias, Luisa. Hasta mañana.